Parecía una persona normal, hasta que desapareció sin dejar rastro. Un científico que exploraba los misterios de la mente, envuelto en teorías que desafiaban la realidad, se esfumó sin explicación alguna. Durante años, nadie sospechó que detrás de su búsqueda de conocimiento existía un enigma que nadie se atrevió a descifrar. Ahora, más que nunca, esta historia necesita ser contada, antes de que la verdad se pierda para siempre en el silencio. Mucha gente ve nuestros videos, pero aún no está suscrita. Si te gustan los crímenes reales, los casos que desafían la lógica y la justicia, suscríbete ahora para no perderte ningún episodio perturbador como este. Llamada de emergencia desconcertante. Eran las 2:37 de la madrugada cuando el operador del 911 recibió una llamada que hasta hoy sigue siendo recordada como una de las más perturbadoras del archivo policial. La voz al otro lado de la línea era temblorosa, infantil. Hay un hombre en la casa. Mis papás están en el suelo. No se mueven. Tenía solo 7 años. Su nombre era Lisa. Y en menos de 3 minutos se convertiría en la única sobreviviente de un asesinato en serie brutal que marcó a una pequeña comunidad al norte de Nuevo México. La operadora intentó mantenerla en la línea mientras enviaba a la patrulla más cercana, pero la llamada se cortó con un susurro apenas audible. «Está en la escalera». Cuando la policía llegó al lugar, la escena era de una violencia desmedida. Los cuerpos de los padres de Lisa yacían en la sala, con signos evidentes de forcejeo y múltiples heridas punzocortantes. El más desgarrador fue el hallazgo del hermano menor, de apenas 3 años, asesinado en su cama con una precisión escalofriante. Lisa estaba escondida dentro de un armario, envuelta en una manta, con manchas de sangre que no eran suyas. El horror no era solo lo que se veía en la escena del crimen, sino lo que no se encontraba allí. No había señales de entrada forzada ni huellas claras. Solo una figura, una sombra con rostro humano que se desvaneció en la noche. La investigación criminal se topó rápidamente con un muro de incógnitas. El modus operandi parecía meticulosamente planeado, casi quirúrgico. No era el acto impulsivo de un ladrón. Esto llevaba la marca de un perfil criminal mucho más complejo. Se solicitó apoyo de criminalistas forenses especializados en psicopatía, y los indicios apuntaban a un patrón: ataques nocturnos, familias vulnerables, 0 testigos adultos. La figura del serial killer comenzó a emerger como la hipótesis más perturbadora. Alguien con un entendimiento profundo del comportamiento humano y una necesidad obsesiva de controlar la escena del crimen. El perfil elaborado por los analistas del FBI describía a un individuo masculino entre 30 y 40 años, con habilidades sociales funcionales, pero incapaz de establecer vínculos afectivos reales. Alguien que probablemente había vivido traumas de abandono o negligencia en la infancia, desarrollando una personalidad antisocial. La elección de víctimas, familias nucleares, estructuras estables, podía ser un reflejo retorcido de envidia o rencor. La manera en que se eliminaba primero a los padres indicaba una lógica fría y estratégica: eliminar las figuras de protección antes de alcanzar su verdadero objetivo, el control total. Hasta hoy, el caso permanece no resuelto. Lisa fue colocada bajo protección federal, su identidad cambiada y los registros sellados por orden judicial. Pero hay algo inquietante: casos similares comenzaron a aparecer en otros estados, con ligeras variaciones, pero con una firma emocional idéntica. El asesino, si es el mismo, no busca solo matar, busca dejar un mensaje, uno que aún no entendemos por completo,
Y mientras las autoridades intentan armar el rompecabezas, otra leyenda urbana crece, esta vez con rostro inmóvil y mirada que muchos aseguran haber visto moverse. Ahora pasamos a un caso en apariencia muy distinto, pero que también esconde capas de horror más allá de lo visible. La Pascualita, la misteriosa novia que podría no estar hecha de cera, sino de carne embalsamada. La Pascualita, la novia que nunca parpadea. En la vitrina de una antigua tienda de vestidos de novia en Chihuahua, México, se encuentra una figura inmóvil, pero inquietantemente viva. Su piel tiene un tono ceroso, pero con poros visibles. Las uñas están minuciosamente esmaltadas. Las manos, demasiado humanas. Se la conoce como la Pascualita, y aunque para algunos no es más que un maniquí bien elaborado, para otros, es el cadáver embalsamado de la hija del dueño original del local. Una joven que, según la leyenda, murió repentinamente el día de su boda y regresó, no para caminar hacia el altar, sino para quedar atrapada en una eternidad sin descanso, observando desde detrás del vidrio. El caso tomó fuerza en 1930, cuando la figura apareció por primera vez en el escaparate. Los clientes notaron detalles imposibles de ignorar: pestañas reales, venas apenas visibles en las piernas, incluso cicatrices diminutas en los dedos, como las que deja una aguja de costura. Las habladurías se convirtieron en rumores, y los rumores en histeria local. Aunque nunca se comprobó oficialmente, muchos aseguran que la madre, dueña del local, no pudo soportar enterrar a su hija y utilizó técnicas de embalsamamiento clandestinas para conservar su cuerpo, transformándolo en una especie de relicario macabro. A lo largo de las décadas, visitantes y empleados han reportado sucesos que escapan a la lógica. Ojos que parecen seguirte. Cambios sutiles en la posición de las manos. Luces que parpadean sin razón cuando alguien se acerca demasiado. Algunos afirman haberla visto moverse apenas al anochecer. Un guardia de seguridad confesó, bajo anonimato, que renunció después de verla parpadear. Aunque nunca ha estado vinculada a un asesinato en serie o crimen documentado, la Pascualita ha generado una especie de obsesión que roza lo patológico, con turistas viajando solo para verla y dejando el lugar con la sensación de haber sido vistos por ella. Desde una mirada criminalística, algunos expertos han señalado el fenómeno como ejemplo de proyección psicológica colectiva, donde el entorno, el mito y el aspecto hiperrealista del maniquí crean una especie de delirio compartido. Pero otros van más allá. Sugieren que detrás de esta figura podría ocultarse una historia más oscura: prácticas de ocultamiento de cadáver, tráfico de restos humanos o incluso experimentos fallidos de conservación corporal. Nada ha sido confirmado, nada ha sido negado, y ese silencio es precisamente lo que alimenta la leyenda. Lo que es innegable es su permanencia. A pesar de los cambios de dueño, de remodelaciones y modernización del local, la Pascualita nunca ha sido retirada. Dicen que quienes lo intentaron sufrieron accidentes misteriosos. El escaparate sigue allí, ella sigue allí, inmutable, observando. Pero el verdadero terror no siempre necesita moverse para acecharnos. A veces basta con que nos mire. Porque hay otras presencias en México que, a diferencia de la novia inmóvil, se deslizan entre sombras, seduciendo, atrapando y destruyendo. Es hora de adentrarnos en la leyenda oscura de la Ixtabay. Ixtabay, el espíritu que seduce y desaparece. En lo profundo de la selva yucateca, donde la vegetación se cierra como una trampa y el aire es denso como un suspiro contenido, existe una leyenda que ha sobrevivido generaciones. La Ixtabay no es solo un mito popular. Para quienes la han visto y vivido para contarlo, es una amenaza real, tan letal como invisible. La describen como una mujer de belleza sobrehumana, con ojos hipnóticos y cabello largo como un río negro.
Se aparece en los caminos rurales, siempre de noche, siempre sola y siempre esperando. Atrae a los hombres con una voz suave, una risa apenas audible, pero quienes la siguen nunca regresan. Según los registros orales de las comunidades mayas, la Ixtabay fue, en vida, una mujer llamada Xqueban. Rechazada por su pueblo por vivir sin ataduras morales, fue despreciada por su generosidad con los marginados y por su libertad sexual. Cuando murió, nadie lloró por ella. Fue entonces que su espíritu, consumido por el abandono y el rencor, se transformó en algo más. En contraste con la figura de Utsiré, la mujer pura que murió llena de odio, la historia de la Ixtabay denuncia la hipocresía social. Castigar la bondad disfrazada de transgresión, mientras se aplaude la frialdad disfrazada de virtud. A diferencia de los asesinatos en serie documentados, los ataques de la Ixtabay no dejan cuerpos, pero los efectos son reales. Hombres desaparecidos sin dejar rastro. Relatos de sobrevivientes en estado de shock, hallados desnudos y desorientados en la selva, incapaces de hablar. Algunos investigadores de lo paranormal vinculan estos casos con trances inducidos, experiencias alucinógenas o hasta prácticas rituales ancestrales. Pero el patrón se repite: hombres solos, alcoholizados o emocionalmente vulnerables. ¿Coincidencia? ¿O un modus operandi sobrenatural que actúa como reflejo de una psicopatía colectiva más profunda? La criminalística moderna no puede catalogar a la Ixtabay, pero sí puede registrar su impacto. En ciertas zonas rurales, los hombres evitan salir de noche. Las mujeres, por el contrario, la consideran una especie de justicia poética, un castigo viviente para los infieles, los abusadores, los traidores. Este perfil espectral ha sido reinterpretado por psicólogos como una manifestación de trauma histórico. Siglos de violencia de género, represión sexual y culpa religiosa. La Ixtabay no es solo un fantasma, es una idea, y como todas las ideas peligrosas, se propaga en silencio. Pero así como hay espíritus que arrastran con deseo, hay otros que atacan desde dentro. Leyendas que comienzan con un juego y terminan con muerte. Porque el siguiente caso no vive en la selva, sino en una casa común, en una calle cualquiera, allí donde se escuchó una palabra prohibida, Ouija. Vamos al fenómeno que marcó una generación con miedo y risa, el enigma de Cañitas. Cañitas, la casa donde el miedo se volvió burla. Todo comenzó en 1982, en una casa aparentemente común, ubicada en la calle Cañitas, al norte de la Ciudad de México. Carlos Trejo, entonces un joven curioso por lo oculto, decidió jugar con una tabla Ouija junto a varios amigos y familiares. Lo que parecía una travesura adolescente pronto se convirtió, según su relato, en una cadena de eventos aterradores. Puertas que se azotaban solas, sombras que cruzaban los pasillos y, lo más perturbador, muertes. Una por una, las personas presentes aquella noche fueron cayendo víctimas de accidentes, enfermedades y suicidios. O eso fue lo que él dijo. Porque entre los hechos documentados y la versión publicada en su famoso libro Cañitas, existe un abismo. El libro fue un fenómeno editorial en los años 90, pero rápidamente surgieron dudas, contradicciones y ausencias graves. No había investigaciones criminales asociadas a la casa. No existían actas de defunción que coincidieran con las narraciones. Y muchos de los supuestos testigos negaban haber vivido tales cosas. El caso pasó de lo paranormal al caso no resuelto, pero en otro sentido, el de la verdad oculta detrás de una posible manipulación mediática. ¿Carlos Trejo fue víctima de un fenómeno real o arquitecto de una ficción disfrazada de documental? Lo interesante es que, a pesar de la falta de evidencia forense, la historia dejó una huella en la cultura popular mexicana. La casa fue estudiada por parapsicólogos, visitada por programas de televisión y usada como ejemplo de infestación demoníaca. El propio Trejo se autodenominó cazafantasmas
iniciando una carrera polémica entre el show y la investigación. El fenómeno Cañitas se transformó en un espejo del país, donde la necesidad de creer en algo, por oscuro que sea, supera muchas veces la lógica, la prueba, el dato, como si el terror, aunque inventado, ofreciera un consuelo frente a realidades aún más duras. Desde un punto de vista psicológico, el caso ha sido analizado como una proyección colectiva de miedo, alimentada por la violencia de la época. Los años 80 y 90 estuvieron marcados por el crecimiento del narcotráfico, la descomposición institucional y el aumento de los asesinatos reales. Cañitas ofrecía un tipo diferente de horror, no el del criminal con rostro humano, sino el del mal sin forma, invisible y omnipresente, pero al mismo tiempo servía como escape, como espectáculo, y eso lo convirtió en meme, en parodia de sí mismo. La película basada en el libro fue El golpe final, mal actuada, sin coherencia narrativa y llena de exageraciones, terminó por destruir cualquier rastro de credibilidad. Pero irónicamente, fue ese fracaso lo que convirtió a Cañitas en leyenda, no por lo que contaba, sino por lo que representa, el límite borroso entre el miedo verdadero y la necesidad de contarlo. Porque mientras unos inventan fantasmas, otros aseguran haberlos visto de verdad, devorando cabras en la noche. Pasemos ahora a una criatura tan ridiculizada como temida, el legendario y sangriento chupacabras. Chupacabras, el depredador que vino con el miedo. A mediados de los años 90, una ola de histeria cruzó fronteras en América Latina. Animales encontrados muertos con heridas limpias, sin sangre y sin explicación. Las escenas del crimen eran rurales, silenciosas, casi rituales. Cabras, gallinas, ovejas, todos con los mismos signos, 2 perforaciones en el cuello y ningún rastro de lucha. La prensa lo nombró con una mezcla de burla y alarma, el chupacabras. Y lo que empezó como una nota marginal se transformó en un fenómeno de masas, alimentado por el miedo, la televisión y el contexto político. En México, especialmente en regiones como Sonora y Veracruz, los reportes aumentaban día tras día. Campesinos hablaban de una criatura bípedo, con espinas dorsales, ojos rojos y movimientos veloces. Otros lo describían más reptiliano, como una mezcla de murciélago y perro. Pero lo que unía todos los testimonios era la forma del ataque, rápida, precisa, letal. Investigadores independientes intentaron analizar los cadáveres. Algunos animales presentaban niveles bajos de adrenalina, lo que indicaba que murieron casi sin notar la agresión. Un modus operandi inquietante, casi quirúrgico, que despertó teorías aún más oscuras. No tardaron en surgir explicaciones más allá de lo zoológico. Algunos sugerían que el chupacabras era el resultado de un experimento biológico del gobierno estadounidense. Otros, que se trataba de una criatura extraterrestre, pero quizás lo más perturbador fue lo que muchos no dijeron en voz alta, que todo esto sucedía justo cuando México vivía profundas crisis sociales, pobreza creciente, traiciones políticas, tratados internacionales mal negociados. El chupacabras, para muchos, fue una cortina de humo. Un miedo fantástico que desviaba la atención del verdadero depredador, el sistema. Desde la criminalística, jamás se encontró evidencia contundente que confirmara la existencia de esta entidad. Los informes oficiales hablaban de perros salvajes, coyotes con sarna, histeria colectiva. Pero esos informes no explicaban por qué había animales drenados completamente de sangre, sin signos de lucha, ni por qué tantas personas en distintas regiones y contextos describían la misma criatura. ¿Fue un caso de paranoia popular? ¿O hubo algo o alguien detrás, con motivaciones aún más siniestras? Lo que permanece es el miedo y el eco de una criatura que, real o no, nos obligó a mirar al vacío y a lo que somos capaces de inventar para no ver el horror cotidiano.
Porque mientras el chupacabras cazaba ganado, en los callejones de México se decía que algunos humanos también podían cambiar de forma y cazar algo mucho más valioso: almas. El siguiente caso nos lleva al corazón del mito mesoamericano: los temidos y reverenciados nahuales. Nahuales, entre el hombre y la bestia. En los rincones más antiguos de Mesoamérica, aún resuena un susurro que atraviesa generaciones: el del nahual, ese ser que camina entre mundos. Según la cosmovisión indígena, el nahual no es solo un brujo o chamán, es un hombre o mujer que ha aprendido a dominar su espíritu animal. De noche puede transformarse en jaguar, perro, coyote, lechuza, pero más que un mito, algunos aseguran que los nahuales siguen entre nosotros observando desde la penumbra, y cuando atacan lo hacen con una precisión que no parece humana. Lo que a simple vista parece folclore ha sido estudiado desde un ángulo diferente por criminólogos y antropólogos. En comunidades rurales existen casos documentados de animales que aparecen mutilados, de personas heridas por bestias imposibles de identificar, o incluso testigos que aseguran haber visto figuras híbridas rondando casas antes de una desaparición. Aunque no se puede hablar de un asesinato en serie convencional, los patrones son inquietantes. En algunos pueblos de Oaxaca y Chiapas, las autoridades locales han registrado desapariciones ligadas a hechicería o transformaciones, aunque se evite usar el término en documentos oficiales. El miedo no viene de lo que se ve, sino de lo que se cree que está detrás. El perfil criminal de un supuesto nahual moderno, si se tratara de un asesino humano, podría describirse como alguien meticuloso, altamente simbólico, con profundos conocimientos del entorno y de rituales ancestrales. Un psicólogo forense quizás hablaría de rasgos antisociales, narcisismo místico y una desconexión total con el sistema de valores común. Pero en el terreno, los nahuales no son vistos como psicópatas, son temidos y respetados. Para algunos son protectores, para otros verdugos. Su dualidad los convierte en una amenaza que no se puede encarcelar ni juzgar. En muchas versiones, el nahual actúa como una especie de equilibrio entre el bien y el mal. Si castiga, es porque alguien rompió una regla del mundo espiritual. Pero hay testimonios que contradicen esta imagen justiciera. Historias de niños desaparecidos, de rituales con sacrificios, de escenas del crimen marcadas por símbolos prehispánicos. En estos casos, la frontera entre leyenda y crimen ritual se disuelve. La criminalística moderna encuentra obstáculos, sin pruebas físicas, sin rastros claros, sin sospechosos, solo miedo, silencio y una figura observando desde el monte. Y mientras los nahuales cambian de forma para mantenerse ocultos, otros espectros no se esconden. Caminan por pasillos de hospitales con uniforme blanco, ayudando pacientes, solo para desaparecer en un parpadeo, porque a veces hasta los fantasmas quieren redimirse. La siguiente historia nos lleva al dolor, la traición y la eterna condena de la planchada, la enfermera fantasma. La planchada, el alma que cura desde el más allá los pasillos de los hospitales, suelen estar cargados de una energía peculiar. No es solo el dolor físico, sino el peso del miedo, la espera y la muerte. Pero en varios hospitales de México, particularmente en Ciudad de México y Monterrey, los testimonios coinciden en algo más: la presencia de una enfermera impecablemente vestida, con uniforme almidonado, que aparece en la madrugada, atiende a los pacientes con una dulzura silenciosa y luego desaparece sin dejar rastro. Su nombre no aparece en registros, nadie la ve entrar ni salir, y, sin embargo, hay enfermos que aseguran haber sido curados por ella. La llaman la planchada. La leyenda cuenta que su nombre en vida fue Eulalia, una enfermera entregada a su vocación que, tras ser traicionada por el médico del que estaba enamorada, cayó en una profunda depresión.
su trabajo se volvió negligente y, según algunos relatos, una serie de pacientes murieron por errores que cometió en ese estado. Consumida por la culpa, Eulalia habría enfermado gravemente y fallecido poco después, sin redención, sin perdón. Desde entonces, su alma recorre hospitales buscando aliviar el sufrimiento que una vez causó. Su presencia es silenciosa, casi maternal, pero su mirada, dicen, está cargada de tristeza infinita. La psicología moderna podría leer este mito como una metáfora de la culpa profesional, del trauma no resuelto y del duelo perpetuo. Desde el punto de vista simbólico, la planchada representa a los trabajadores de la salud que, aún después de la muerte, no logran desprenderse de su responsabilidad. Pero hay quienes afirman haberla visto con claridad: piel pálida, expresión serena, uniforme antiguo, perfectamente planchado. De ahí su nombre. Algunos incluso aseguran que monitoreó sus signos vitales o ajustó su suero cuando no había nadie más en el turno. Lo que diferencia esta aparición de otros casos paranormales es su impacto positivo. Pacientes que presentan mejoría inexplicable, médicos sorprendidos por evoluciones clínicas que desafían la lógica. Pero también hay testimonios inquietantes, personas que la ven de pie junto a camas, justo antes de que el paciente fallezca. ¿Es entonces un ángel de la guarda o un presagio, redención o condena? Las investigaciones paranormales en hospitales antiguos han captado anomalías térmicas, grabaciones de pasos, voces femeninas entre los pasillos vacíos. Nada concluyente, pero nada que se pueda descartar del todo. Sin embargo, no todos los espectros sanan. Algunos, como veremos a continuación, ejecutan. La siguiente historia no habla de almas perdidas, sino de un castigo muy real. Una ejecución que parece salida de una película de horror, pero que sucedió en la vida real, a plena luz del día, y que mostró hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Una víctima, una cámara y una calavera en llamas. Vamos al infierno visual del Ghost Rider Execution. Ghost Rider Execution, el horror encarnado. En una zona controlada por el crimen organizado, el infierno puede vestirse de espectáculo. Así fue en 2018, cuando un video comenzó a circular en redes sociales y foros oscuros de Internet. En él, un hombre aparece maniatado con la cabeza empapada en gasolina. Un encapuchado enciende un fósforo y lo deja caer. El fuego consume su cráneo mientras grita. El apodo vino solo, la ejecución del Ghost Rider, una referencia macabra al personaje de cómic con el cráneo en llamas. Pero esto no era ficción, era un asesinato real, filmado con precisión enfermiza, para enviar un mensaje. El cartel al que se oponía no perdonaba traiciones. Las autoridades no tardaron en reconocer el sello, un grupo narco con historial de torturas escenificadas, un modus operandi de terror psicológico en el que cada asesinato se vuelve una advertencia pública. No se trata solo de eliminar a la víctima, sino de destruirla simbólicamente, de borrar su humanidad. La identidad del hombre quemado nunca fue confirmada por las autoridades, pero se sospechaba que era un miembro que intentó desertar. El video se difundió como pólvora digital. La brutalidad explícita no fue censurada. Fue compartida, comentada, replicada, como si el dolor ajeno fuera un entretenimiento más. Desde un punto de vista psicológico y criminal, este acto representa una evolución del sadismo narco. Ya no basta con matar. Es necesario teatralizar el asesinato, convertirlo en espectáculo viral, en advertencia con estética. El fuego en el cráneo no solo mata, humilla. Es una ejecución con carga simbólica, purificación, castigo eterno, infierno en vida. Expertos en perfil criminal afirman que los líderes detrás de estos actos suelen mostrar rasgos de psicopatía extrema, pero también una frialdad estratégica. El crimen
no es producto del impulso, es planeado al milímetro. Cada escena del crimen es una obra de horror cuidadosamente dirigida. La criminalística apenas puede hacer frente a este tipo de violencia. Los cuerpos suelen desaparecer, las pruebas borradas o sembradas. Y lo más perturbador, las comunidades muchas veces callan. Por miedo, por complicidad o por simple resignación, el mensaje funciona, la impunidad reina, y mientras los medios discuten la veracidad del video, el verdadero horror ya pasó, y probablemente se repita, porque en México el fuego no solo arrasa paisajes, arrasa vidas, rostros y verdades, y sin embargo, en medio de este horror, existen quienes deciden enfrentarlo, no con armas, sino con palabras. El siguiente caso nos lleva a una mujer que se atrevió a nombrar a los monstruos reales, poderosos, protegidos por el Estado y envueltos en trajes caros. Una periodista, una red de pedofilia y un país que prefirió mirar hacia otro lado. Hablemos de los demonios del Edén. Los demonios del Edén, la mujer que enfrentó al infierno. En 2005, una periodista mexicana decidió mirar donde nadie más se atrevía, el mundo secreto de la pedofilia de élite. Su nombre, Lidia Cacho, se convertiría rápidamente en sinónimo de valentía, pero también en blanco de represalias brutales. En su libro Los demonios del Edén, Cacho expuso una red de explotación infantil que involucraba empresarios millonarios, figuras políticas y turistas extranjeros. La historia no era solo perturbadora por los actos cometidos, sino por quienes los encubrían. Lo que parecía una cruzada personal contra el mal, pronto reveló ser una trama sistémica, donde la justicia era apenas una máscara. El caso giraba en torno a Jun Sukar Kuri, un empresario de Cancún acusado de abuso sexual y pornografía infantil. Cacho logró obtener grabaciones, documentos y testimonios que vinculaban a Sukar con una red mucho más amplia. Pero lo verdaderamente escalofriante vino después. En las grabaciones filtradas, el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, hablaba de darle un correctivo a la periodista. Poco después, Lidia fue detenida arbitrariamente, trasladada en condiciones humillantes y amenazada de muerte. La escena no era solo política, era un acto de tortura psicológica, una advertencia para quien osara romper el pacto del silencio. Los perfiles criminales de quienes integraban esta red no correspondían al estereotipo del depredador oculto en las sombras. Eran hombres con poder, con trajes, con discursos carismáticos. Esa es una de las características más peligrosas de la psicopatía funcional. La capacidad de mimetizarse con la élite, de ganarse la confianza pública mientras, en privado, cometen actos inenarrables. Las víctimas, niñas de entre 4 y 12 años, eran reclutadas en contextos de pobreza extrema, bajo promesas de empleo, comida o simplemente por coacción. Lo que la criminalística reveló en los pocos casos que llegaron a juicio fue apenas la superficie de una red más amplia y aún activa. A pesar del escándalo, pocos terminaron tras las rejas. Sukar Kuri fue extraditado, sí, y condenado, pero la red no se desmanteló. Muchos de los involucrados jamás fueron procesados. El sistema judicial, corrupto y fragmentado, fue incapaz, o no quiso, llegar hasta el fondo. Lidia Cacho sobrevivió, pero no sin consecuencias. Exilio temporal, intentos de asesinato, vigilancia constante. Sin embargo, su voz no se apagó. Hoy es símbolo de resistencia, porque lo que denunció no fue solo un caso, fue un espejo roto del país. Y si esta red logró operar con tanta facilidad, no fue un accidente. Hubo lugares, nombres y estructuras que facilitaron los abusos. Uno de esos paraísos corrompidos fue Acapulco, donde los niños dejaron de ser inocentes para convertirse en mercancía. A continuación, exploramos uno de los episodios más turbios de explotación infantil en la costa mexicana, el caso de los Acapulco Kids.
Jacobo Grinberg, el científico que se desvaneció. Jacobo Grinberg no era un académico común. Psicólogo, neurofisiólogo y apasionado por los misterios de la conciencia, dedicó su vida a explorar los límites entre la mente, la percepción y la realidad. Fundador del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en la UNAM, Grinberg fue autor de más de 40 libros, donde combinaba neurociencia, chamanismo y física cuántica. Su teoría sinergética, una propuesta audaz que intentaba explicar cómo el cerebro construye la realidad a partir de un campo unificado de energía, fue tachada por muchos de esotérica, pero también de peligrosa. En diciembre de 1994, Jacobo desapareció sin dejar rastro, y desde entonces el caso se convirtió en un verdadero misterio sin resolver. La última vez que fue visto, Grinberg vivía en su casa de Tepoztlán con su esposa, Teresa Mendoza. Según declaraciones, tenía una reunión pendiente con científicos estadounidenses interesados en sus investigaciones, pero nunca llegó. Su casa no mostraba señales de violencia. No hubo nota, ni llamadas de rescate, nada. La investigación oficial tardó meses en activarse, y cuando lo hizo, ya era tarde. Teresa también había desaparecido. Testimonios posteriores indicarían comportamientos extraños, rituales en casa, silencios incómodos. Años más tarde, ella reaparecería, pero su testimonio no aclaró nada. Solo añadió capas a un laberinto ya incomprensible. Las teorías abundan. Algunos aseguran que fue reclutado por una agencia secreta, como la CIA, interesada en su capacidad de manipular estados de conciencia. Otros sostienen que fue eliminado por haber descubierto algo que no debía. Incluso existen versiones que lo vinculan con contactos extraterrestres, basadas en sus estudios con chamanes como Pachita, una curandera que supuestamente operaba sin bisturí. Para sus seguidores, Jacobo alcanzó un nivel de conocimiento que lo volvió invisible, literalmente. Desde un enfoque psicológico, su obsesión con el misticismo, mezclada con un entorno de aislamiento intelectual, puede haberlo llevado a una ruptura con la realidad. Pero entonces, ¿dónde está el cuerpo? El perfil de Grinberg no encaja con el de una fuga común. Era metódico, discreto, dedicado a la ciencia, pero también estaba rodeado de secretos, notas de laboratorio desaparecidas, grabaciones perdidas, contactos que luego negaron conocerlo. La criminalística quedó sin herramientas y el caso estancado. Hoy, el nombre de Jacobo Grinberg genera fascinación y miedo en igual medida. ¿Fue víctima de un complot o se perdió a sí mismo en su propia teoría? El verdadero enigma no es su paradero, es lo que sabía antes de irse. Pero mientras unos huyen del sistema, hay quienes lo enfrentan todos los días y pierden. Porque en México, la justicia suele ser un castillo de papel. El siguiente capítulo es un reflejo brutal de esa realidad. Un país donde más del 90% de los asesinatos quedan impunes y donde la esperanza de justicia muere junto con las víctimas. Adentrémonos ahora en el oscuro laberinto de la impunidad en el sistema judicial mexicano. ¿Tú qué crees? ¿Jacobo Grinberg descubrió algo que lo obligó a desaparecer? ¿O alguien quiso silenciarlo para siempre? Si este misterio te dejó pensando, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos casos. Aquí, la realidad siempre supera a la ficción. Y si esta historia te perturbó, haz clic ahora y descubre el caso del cirujano que escondía cuerpos en su propia clínica. Lo que reveló la investigación te dejará sin aliento.